Hola, ¿qué tal? Hay una librería, hay una historia. Bueno, tengo que confesar mi pecado, soy muy amante de los libros. Todavía no he caído en la manía del libro digital. El papel y poder subrayar esto es parte será de las vejeces que nos quedan, pero bueno, es parte de lo que soy. Por eso hacia las librerías tengo una especial admiración, encanto. La librería es como para algunos el almacén de los juguetes o el almacén de la tecnología o el almacén del deporte. Para mí son las librerías. Y en Cali hubo una librería que realmente me encantó siempre y que adoré y que me ha gustado muchísimo, que es la librería Arcángel. Vamos a empezar por escuchar la historia, cómo se creó, cómo estuvo, y luego vamos a ir desarrollando el proceso. Pero por ahora es Librería Arcángel. Luz Mercedes y María Cristina Vargas, sus dueñas, nos van a contar un poquito de esa historia. ¿Qué pasa en la librería Arcángel? ¿Cómo se creó? Buenas, siquiera que están con nosotros y vamos a hablar un poco de esta librería. ¿Cómo se creó la librería? Oigamos la historia. Hola, hola Gloria, gracias por esta entrevista, este saludo. Pues somos amantes del tema esotérico, hace muchos años nos criamos con este tema por el lado materno, el abuelo materno, entonces ha sido siempre un interés por esta búsqueda de otras respuestas, de filosofías diferentes. Hace 26 años abrimos la librería con mi madre, con ese interés de traer a colación todo tipo de pensamientos para poder abrirnos un poquito a lo que realmente la vida nos está proponiendo y para qué estamos acá, por qué estamos acá y todas esas preguntas que todos nos hacen. ¿Cómo se le ocurre a tu madre poner una librería? ¿De dónde nace esa idea? Bueno, el tema esotérico, además muy llamativo, estrambótico, que con el tema esotérico se pusiera una librería. ¿Cuánto tiempo lleva? La librería ya lleva 26 años, se cumplieron 26 años de la librería y como te digo, decía Luz Mercedes, el interés de mi madre siempre fue el transmitir el conocimiento. Ella también perteneció a la Escuela Rosacruz, en donde se dictaban y donde se enseñaban todos estos conocimientos de la evolución y la trascendencia del ser humano, del alma, del espíritu, temas que en ese momento pues no se discutían ni se compartían con nadie, y lo que tú dices es verdad. Cuando decidimos ponerle la palabra esotérico al cartel, al tablero de afuera, pues siempre hubo conmoción porque esa palabra desafortunadamente tenía como una mala interpretación, se miraba más desde el aspecto como brujería, como cosas ocultas, pero ocultas no muy buenas. Entonces siempre hubo todo un proceso en que la gente empezó a aprender y a entender el significado de lo que es esoterismo como tal, y ya la humanidad pues está muy vinculada con esa frase, con esa palabra, y ya no le parece raro a nadie. Pero tu mamá, ¿cómo llega a interesarse? Estamos hablando de hace 40 años, 50 años. ¿Cómo tu mamá se interesa por eso esotérico? ¿Qué tan rara fue tu mamá? ¿Cómo se le ocurrió? A ver, varias cosas, mujer, esoterismo y una época, a ver, totalmente escandaloso eso. ¿Qué pasó allí? Bueno, lo que dijo Luz Mercedes, mi madre en su familia con sus hermanos tenían un conocimiento, su padre, mi abuelo materno, sobre este tema. Tuvimos la dicha y la oportunidad de conocer a uno de los fundadores de la Escuela Rosacruz Cabalista en Colombia, que fue el maestro Israel Rojas, y de alguna manera mi madre tuvo mucho vínculo con él, porque mi abuelo tenía mucho vínculo con él en sus enseñanzas. Mi madre de alguna manera crea un grupo de estudio con un grupo de amigas, y pues en esa búsqueda de compartir, de transmitir y de dar a la humanidad la mayor facilidad de conocimiento y empezar a abrirnos a otros espacios de entender cómo es la evolución y realmente cuál es el propósito de la vida, pues se fue creando todo esto. Y de alguna manera cuando
cuando de pronto pues se creó como toda esta idea de hacer algo ya más público, pues empezamos con la librería. Pero hay a ver, hago de abogada del diablo, un contrasentido, librería Arcángel esotérica, a ver, Arcángel y esotérica, allí hay, ¿cómo cuadrar, cómo se les ocurre a mamá o aquí en librería Arcángel esotérica? A ver, ¿por qué no puso otro nombre? ¿Cómo sale el nombre? Pues, de alguna manera tenemos el apellido Vargas Ángel, el apellido de mamá, entonces pues acá nos fuimos una escalita de Ángel a Arcángel. En la escala jerárquica de la jerarquía débica, nos fuimos de ángeles a arcángeles. Y se juntó con esotérico. Muy bien, y mamá, esta mamá diferente, distante, ¿cómo encajó en la sociedad? ¿Era respetada, no era respetada su librería? ¿Cómo fue cogiendo fuerza? No, mi madre siempre fue respetada porque fue una persona muy abierta. O sea, te quiero decir que nosotros fuimos a clase de religión, nosotros hicimos la primera comunión. Colegio católico. O sea, para ella eso no era un impedimento y para ella lo importante era la evolución y la construcción interna que hacemos. Una cosa es la religión, acuérdate que religión es religarse, pero la espiritualidad es lo que mi alma empieza a buscar para trascender y llegar nuevamente a la fuente de manera consciente, sensoconsciente. Entonces, a veces tenemos la idea de que religión y espiritualidad y esoterismo se dividen y no es así. Entonces, esa idea fue realmente empezando a unirse, darnos cuenta que la religiosidad, la espiritualidad hace parte de todo este estudio del esoterismo, porque el esoterismo, ¿qué es finalmente? El esoterismo es entrar en mí y desarrollar en mí todas esas cualidades que me permitan entrar en contacto con estados más divinos y más altos de mi propio ser, ese famoso que se habla tanto ahora, ese yo superior. Entonces, son simplemente palabras que en un momento dado se utilizaban de alguna manera muy divididas, pero que finalmente un religioso puede ser un gran esoterista, porque religiosidad tiene una explicación muy amplia, un significado muy amplio. ¿Cómo transmitió mamá eso a sus hijas? ¿Cómo se fueron empapando ustedes de esos términos? ¿Son las dos únicas hijas o hay más hermanos? Somos 4 hermanos en vida, sí, y la verdad es que fue de una manera muy suave y muy tranquila. Cuando teníamos nuestras clases de religión y hacíamos preguntas en casa, pues mi mamá nos lo explicaba desde su lado más filosófico, más evolutivo, más de las leyes universales y no desde la religiosidad de una iglesia religiosa específicamente. Entonces, cuando hablábamos del mal, pues nos hablaba de la ley de causa y efecto. Ya pasábamos a entender que la ley de causa y efecto está vinculada a todos, es una ley universal y actúa en la medida en que lo que hagamos tiene resonancia en alguna parte. Entonces, la explicación de ella nunca fue contradecir las ni la iglesia, sino explicarnos desde su lado lo que ella estaba permitiendo entender y avanzar en la vida. ¿Y a sus hijas nunca, tú o Luz Mercedes, nunca tuvieron la contradicción, el colegio, la sociedad, la cultura diciendo esto y mamá diciendo esto? ¿Nunca hubo una incoherencia? A ver, ¿qué es esto? ¿A quién le creo? ¿Nunca hubo esa pregunta a las dos niñas que se iban criando en esa casa? Pues como duda no, sí mucho cuestionamiento porque realmente la propuesta era de pensar más allá, ¿ves? Entonces cuando estábamos en la clase de religión, yo cuestionaba a la profesora todo el tiempo, pero no se creaba fricción porque pues ella daba las respuestas, tal cosa. Realmente yo era la que más ponía atención a la clase de religión, los otros estaban charlando y pintando y dibujando. Entonces de pronto no era que la profesora no me quisiera, porque era la única que le ponía atención,
Pero sí, ¿Pero no te pues mandó uno... por el psicólogo? ¿No te mandó por el psicólogo? No, para nada. No, y otra cosa que es importante lo que tú dices, pues que entiendo lo que nos preguntas y realmente uno aprende, así como cuando tú vas a una reunión y te hablan de algo que tú no lo sientes y pues simplemente no entras en discusión, pues nuestros amigos y todos eran amigos y en la juventud uno sale a bailar, uno sale a paseos, uno tiene amigos, uno habla de la vida, de sus problemas y sí de alguna manera con los amigos más cercanos y más íntimos, cuando venían a nuestra casa y veían la biblioteca que mi mamá tenía, pues sí lo comentaban, decían los libros tan raros que tiene tu mamá. Vamos a seguir ahorita después de comerciales. Vas a contarme esto después de comerciales. Entonces, la librería nació en la biblioteca de tu casa y los amigos iban, ¿y qué pasaba? Bueno, los amigos iban y muchos hacían preguntas. Mi mamá nunca vino a decirle a ninguno ni a sentar a ninguno de nuestros amigos a dar lo que podríamos llamar un sermón. Si alguien preguntaba, mi mamá contestaba desde su punto de vista y desde el conocimiento y desde las creencias que ella tenía. Y bueno, había amigos que simplemente miraban, escuchaban y se iban, y otros que sí se fueron acercando un poquito más y que fue haciendo resonancia en sus corazones la información que recibían. ¿Mamá de dónde sacaba esos libros? De todas partes, Bogotá, Argentina, México. México sí. Era un gran editor de esoterismo, lo mismo que Argentina. La Argentina, sí. Había una editorial muy antigua que se llamaba, no sé si todavía existe, Pax México, y la editorial Kier, que ha sido famosa, o sea, me imagino que en la Argentina fue de las primeras editoriales que realmente impuso el esoterismo de una manera muy, muy fuerte. Ya. ¿Ustedes habían leído algún libro en ese momento adolescentes que hubiera impactado? Sí, muchos libros. En esa época, sí, eso iba a decir yo de lo que dice Luz Merced, muchas novelas porque era una manera muy agradable, muy misteriosa y muy, ¿cómo se dice? Atrapadora dentro de una historia para entender lo que es la evolución interior del ser humano. El trabajo interior del discípulo, pues del que está buscando a su maestro interior. Por ejemplo, un libro de esos, una novela de esas. Por ejemplo, Zanoni, otra novela maravillosa, Hermano de Tercer Grado, otra hermosísima, se llama Adonai. Son libros que tienen realmente una historia muy atrapadora y nos están mostrando de alguna manera cuáles son los estadios internos por los que va pasando el discípulo en su proceso de evolución. Se ha criticado muchísimo los intelectuales muy puros, los famosos libros de autoayuda. Ustedes han trabajado con el apoyo al ser humano, a esto. ¿Cómo miran los famosos libros de autoayuda? ¿Qué tan negativos, qué tan positivos? ¿Cómo ha manejado la librería? ¿O en qué se diferencia la autoayuda? ¿O hay conexión con el esoterismo, por ejemplo? Sí, porque de todas formas estás mirando hacia adentro. Si estamos hablando de autoayuda visto desde un punto de vista de, por ejemplo, Louise Hay, que fue una señora que se sanó un cáncer de matriz con cambio de actitud y comida sana, una estudiosa de metafísica y teniendo muy en cuenta el poder del pensamiento, de la repetición de los decretos, pues te está hablando que tenemos que mirar hacia adentro, no le podemos echar la culpa al vecino, al del frente. ¿Qué nos está mostrando ese espejo? Nos está mostrando esa sombra, cómo trabajarlo y cómo amarnos, aceptarnos y de ahí poder ser eso afuera. Sí, yo agrego lo que dice Luz Mercedes. A veces pensamos, Gloria, que espiritualidad es casi que irnos a una cueva de ascetas, a una cueva como una asceta, simplemente alimentarnos de la respiración y simplemente estar meditando todo el día. Y no, la espiritualidad es vivida permanentemente en este medio, y la espiritualidad realmente nos está diciendo, o la invitación de espiritualidad es volver a la esencia
desde un estado sensoconsciente, y otros libros de autoayuda donde me van despertando una inquietud, donde van despertando en mi ser interior una necesidad de transformación a diferentes niveles, me está ayudando a desarrollar mi espiritualidad. Sí, lo importante es, porque pues no sabemos todos los libros de autoayuda y dónde están basadas esos comentarios que dices de otros estudiosos, y es que si uno se está mirando con compasión y mirarse hacia adentro para poder reflejar eso afuera, no creerse la última Coca-Cola del desierto, o sea, no es un inflar al ego como personalidad inferior, sino cómo mirar ese niño interior y ese maestro interior que todos tenemos dentro. Entonces, pues, tiene mucho valor. Yo no me he leído todos los libros de autoayuda, pero yo pienso que por más de que, además que esto no contradice, es el esoterismo y la búsqueda interior no contradice la religiosidad, porque una persona puede ser muy religiosa, pero tiene un concepto más amplio de la vida, de la divinidad. Entonces son dos cosas muy diferentes, como dice María Cristina. ¿Alguna vez se sintieron medio psicólogas en la librería? Un librero se convierte en un psicólogo, a ver, ¿qué digo? La gente llegaba y algún problema o como un libro recomendable, es decir, un poco terminamos siendo consejeros. Sí, señora, porque de alguna manera la idea es, en el tiempo que estuvimos aquí al frente, era guiar, mostrar, dar opciones, porque todas las personas de alguna manera estamos casi viviendo lo mismo, una búsqueda interior desesperada, pero se manifiesta o la somatizamos de diferentes maneras. Entonces es tratar de ver cuál es en ese momento la herramienta más eficaz que le puede ayudar a esta persona a entender lo que le está pasando y poder hacer un trabajo y poder hacer un proceso en su vida para cambiar eso. Además, lo lindo, perdón, yo adiciono, es que aunque uno pudiera sentirse en un momento dado de consejera, era terapia mutua. Uno le decía algo a la persona y la otra persona venía con su problema o con su conflicto, y ese mismo conflicto nos enseñaba, ¿ves? Entonces, ha sido como una autonutrición, si esa es la palabra correcta, pero ha sido de allá y de acá. O sea, hemos compartido con mucho gusto y ha sido un placer. Eso nos ha llenado mucho interiormente, pero sobre todo también lo que nos aportaba la gente, creyendo que aquí iba a encontrar una respuesta, o sea, con la idea de que quería encontrar una respuesta aquí, pero con solo venir con esa disfunción o con esa angustia, también nos enseñaba a nosotros. Entonces sí, ha sido compartir permanente. Sí, ha sido muy enriquecedor. Ese ha sido el placer del intercambio. Sí. La librería tenía o tiene una energía diferente. ¿Qué la hacía diferente? Es decir, uno llegaba a la librería Arcángel y el ambiente, hay miles de librerías en todas partes del mundo llenas de libros o algo, pero ¿ustedes podrían definir cuál era la energía que se respiraba en Arcángel? De pronto el amor por el tema, el gusto de la satisfacción de cómo aprendíamos constantemente, porque incluso con los principios de la librería y que teníamos una filosofía muy específica o con una línea, nos dimos cuenta muy pronto, a los pocos años, de cómo había todas las tendencias, todas las filosofías, budismo, yoga, zen, el más racional, el más sensible, el más cábala, novelas. Entonces de alguna manera nos enriqueció a nosotros y vimos que por todos los caminos se llega. Entonces de alguna manera fue como lo que tú dices de que se siente diferente, era ese gusto, ese amor con que se ha hecho la labor sin echarnos flores, pero de verdad es que lo hemos disfrutado. Antes de pronto es eso, además del inciencito que poníamos. Bueno, yo creo también en la medida, acuérdate que cuando uno va a un sitio a hacer lo mismo, empieza a crear un egregor energético en ese lugar y se va creando como un aura, si se puede decir así. O sea,
como una estela, es como, si lo queremos poner figurativo, sí, como un vapor, algo que se empieza a entremezclar en todo y en todos, y empieza a crear vida y a tener vida allí en ese lugar. Entonces podemos decir que 26 años en donde estamos hablando de luz, de amor, de evolución, de comprensión, de todas estas huestes angelicales, de todo lo que son las leyes del universo y los pensamientos maravillosos y divinos que tiene cada escritor, van creando ese egregor y le van dando esa personalidad energética al lugar. Entonces yo creo que entre todos fuimos creando ese egregor en la librería. Pero el sitio donde está la librería fue la casa de ustedes. Sí, señora. Allí vivieron ustedes de niñas. Sí, señora. Ajá. ¿Y qué hizo que, decía ahora Luz Mercedes, la filosofía de la librería? ¿Cuál era la filosofía de la librería? No tanto de la librería, sino como decíamos, tuvimos unas enseñanzas filosóficas creciendo. Entonces, por decir algo, uno podría estar sesgado solamente hacia esa línea de estudio. El enriquecernos con todos estos autores, con la parte científica, un Frijov Capra que estaba haciendo un puente en el Tao de la física entre la ciencia, ahora se habla de física cuántica, entre la ciencia y la filosofía, pues así mismo se fue creando un concepto todavía mucho más amplio del que pudiéramos haber tenido inicialmente, a eso me refería. Un libro por salvar, si estuvieran, creo que ahora, hace unos días las oí comentar que hubo la famosa inundación de Cali y salvaron algunos libros, pero hoy, ¿qué libro salvarían? ¡Wow! Pregunta difícil, Gloria. Pregunta bueno, bien entonces, a ver, dejemos esa pregunta difícil para el próximo programa porque vamos a continuar y sobre todo porque estamos hablando de lo que ha pasado y ahora sigue para dónde va la librería, qué pasa con la librería, que es nuestro segundo programa. Las vamos a dejar con la inquietud que lo piensen, qué libro salvaría, y a ustedes que nos están escuchando, también ojalá lo piensen, qué libro salvaría en un momento de un desastre universal. Nos vamos a ver la próxima semana. Continúen con nosotros, por favor. Que la pasen bien.